Hola familia, buenos días. Bienvenidos una vez más a los devocionales de tu iglesia Calvary Zona 10. Mi nombre es Jonathan Loarca y es para mí un gusto el poder compartir contigo la palabra de Dios. Juntos hemos estudiado casi toda la carta de los Efesios. Hoy iniciaremos el capítulo número 6, que es el último de esta carta. Hemos leído esta carta verso a verso desde el principio y la vamos a leer hasta el final, si Dios quiere, si Él nos da el tiempo para poder terminarla. Y si tú no has estado con nosotros estudiando esta carta, sé que ha sido de bendición, como lo ha sido para mí, todo lo que he aprendido. Aunque ya había leído esta carta, nunca la había estudiado así como para un devocional. Y créeme que he aprendido muchas cosas. Y hoy vamos a aprender cosas nuevas de lo que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió para la iglesia de los Efesios. Recuerda que es una iglesia cristiana que cree en Jesucristo y Pablo los está animando, les está recordando lo bendecido que son por haber creído en Jesucristo, pero también ahora nos está hablando de cómo comportarnos como cristianos. Empezó hablando del deber matrimonial, qué debe de hacer una esposa, cómo debe comportarse un esposo, y hoy nos va a hablar a nosotros los hijos. ¿Sabes qué tenemos en común tú y yo, aparte de creer en Cristo, si es que ya crees en Cristo Jesús? Es que venimos de un padre y una madre. Todos somos hijos. Todos tenemos algún papá, aunque papá se haya ido, mamá haya fallecido, como quiera que sea. Todos tenemos un papá, todos somos hijos de alguien, hablando terrenalmente, ¿verdad? Entonces esto es importante que lo sepamos. Y también es importante lo que vamos a aprender el día de hoy, porque si al igual que yo tienes hijos, esto te va a ayudar mucho en tu carácter como padre. Saber qué es lo que Dios espera de los hijos te va a ayudar a ti también a saber cómo comportarte, qué hacer en esas situaciones. Entonces, por favor, si tú eres un estudiante bíblico, toma nota del título, que es el deber de los hijos. El deber de los hijos. Vamos a estar estudiando Efesios del capítulo 6, del versículo 1 al 4. Vamos a estar estudiando 4 versículos solamente. Acompáñame, por favor. Versículo 1 dice: hijos. Esto va dirigido a los hijos. Dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira cuál es el deber de los hijos. Dice: obedecer en el Señor. ¿Qué significa esto? Que yo, como un hijo, mi deber delante de Dios es obedecer a mis padres. Pero dice en el Señor. ¿Por qué debo obedecer a mis padres? Recuerda que esta carta está dirigida a gente cristiana, a hijos cristianos. Les está diciendo: a ver ustedes, hijos de papás cristianos, hijos que ya recibieron al Señor, entonces su deber es obedecer a los padres. ¿Pero por qué los debo de obedecer? Por amor a Dios. Por eso dice que debe ser en el Señor. ¿Por qué? Porque respeto a la palabra de Dios. Porque Dios me pide que obedezca a mis padres, entonces por eso lo debo de hacer. Entonces, ese es el deber de un hijo cristiano, obedecer a sus padres. Pero también dice que los debes de honrar. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Ok, ¿qué es obedecer? Obedecer es acatar una orden o una indicación que alguien me está dando. En esta ocasión, la palabra de Dios nos dice que como hijos debemos de obedecer ¿a qué autoridad? A nuestros padres. Pero también dice que los debemos honrar. ¿Qué es honrar? Honrar. ¿Cómo honras a tu padre? Honras a tu padre y a tu madre cuando estás lejos de ellos, pero puedes comportarte de una manera digna, en los cuales honres a tus padres. Un ejemplo: un hijo, un joven que delante de sus padres es correcto, habla correctamente, no dice groserías, se porta bien, es respetuoso, pero en la calle, cuando sus papás no están, es grosero, es maleducado. Ese hijo no honra el nombre de sus padres, la educación que les dieron. ¿Cómo puedes honrar a tus padres? Demostrando lo que ellos te han enseñado bíblicamente. Entonces,
encerrando todo lo que dice el título, ¿cuál es el deber de un hijo? Es obedecer a su padre y honrarlo. Obedecer y honrarlos. Y esto es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que va a alargar los días de tu vida. Este mandamiento está en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Pero ¿por qué Pablo menciona esto de que va a alargar tus días? De que vas a vivir más tiempo. Lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En aquellos tiempos, cuando se escribieron los mandamientos que Dios se los dio a Moisés, para un israelita, el vivir más tiempo era una bendición porque iba a vivir más tiempo experimentando lo que Dios hacía en su vida. Entonces, eso es la bendición que Dios nos da cuando nosotros obedecemos y honramos a nuestros padres. Que vamos a tener la bendición de pasar más tiempo viendo lo que Dios va a obrar, lo que Dios nos va a bendecir a causa de la obediencia a nuestros padres. Dice que nos va a ir mejor. Cuando tú obedeces a tu padre, obedeces ese consejo que él te dice, hey, no hagas eso porque es peligroso. ¿Sabes? Cuando tú haces caso, evitas que te sucedan tragedias. Si tu papá te dice, no te avientes de ahí como a un niño pequeño, oye, no agarres ese vidrio, no agarres ese challe que está ahí tirado, porque te puedes cortar. Entonces la obediencia a nuestros padres alarga nuestra vida. Y esa es una promesa que Dios nos da. Entonces, ¿cuál es el deber de los hijos? Obedecer y honrar. Y esto nos debe de dar paz a nosotros. ¿Sabes? A veces miro en Facebook publicaciones de gente que dice, ay, es que mis hijos no me aman. ¿Sabes qué? Descansa. El deber de tu hijo no es amarte. El deber de tu hijo es obedecerte, respetarte, honrarte. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que a veces como padres nos enfocamos en que nuestros hijos nos quieran, en caerle bien a nuestros hijos. ¿Y sabes qué hacemos? Los dañamos. Cuando un hijo hace un berrinche y ya está insoportable, ¿sabes qué es lo que hacemos? Sacamos el celular y se lo damos. Ten, ya cállate, ya, tranquilo. Eso no es amar a nuestros hijos. Mi hijo me tiene que obedecer, me tiene que honrar. Oye, pero es que no me ama, es que se va a enojar. No es mi problema. Él me va a obedecer en el Señor, porque como un papá cristiano, siempre voy a buscar dirigirlo a los caminos de Dios, buscar el bien para él. Entonces, si mi hijo no me ama, eso no me importa. Qué bueno si me ama, pero lo importante es que me obedezca, porque como papá cristiano, busco que él tenga una relación con Dios. Entonces eso ya nos da paz. Ah, ok, entonces voy por buen camino. Entonces no tengo que hacer todo lo que él quiera para caerle bien o para que me ame. Claro que no. Su deber es obedecerme y honrarme. Como hijo, mi deber es obedecer a mis padres y honrar a mis padres. Pero también Pablo le habla a los padres. Mira lo que dice en el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación en el Señor. ¿Sabes? Como padres, por eso te decía, debemos guiarlos en el Señor. O sea, no le voy a estar diciendo, ¿sabes qué? No quiero que hagas esto. Papá, ¿por qué? Porque no quiero. No. Cuando yo disciplino a mi hijo, cuando le doy una instrucción, cuando lo guío, es base a la Biblia, en los caminos de Dios, para que él se parezca más a Jesús. Muchas veces caemos en esa idea de que un hijo tiene que obedecer todo lo que yo digo solo porque soy su padre, porque se me da la gana. ¿Sabes qué? Quiero que te cortes ese pelo. Papá, ¿pero por qué? Porque yo quiero. Papá, pero en la Biblia no hay ningún ejemplo ni nada que diga que yo me tengo que cortar el pelo de tal manera. Sí, pero a mí no me gusta. Entonces ya estoy cayendo en airar a mi hijo. Otro ejemplo es cuando le pegas a tus hijos. Una cosa es corregir a tus hijos para que él aprenda. Otra cosa ya es pegarle cuando estás enojado, cuando ya le pegas para lastimarlo, ¿sabes? Un hijo sabe cuando lo estás corrigiendo,
O también sabe identificar cuando lo estás maltratando para lastimarlo. Nunca le pegues a tu hijo cuando estás enojado, porque lo haces para lastimarlo, no lo haces para instruirlo. Lo haces porque ya te cae mal. Y esto trae consecuencias a futuro. Por eso Pablo nos está diciendo, hey, padres, dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Una vez un maestro me dio un ejemplo que se me quedó muy claro en la cabeza. Dice que esta fue la historia de un hijo que después de 18 años le levantó la mano a su papá. El papá se fue a quejar a la iglesia y delante de todos puso en vergüenza a su hijo y le dijo, ¿saben qué? Quiero que corran a mi hijo de la iglesia porque me ha levantado la mano. El día de ayer, como ya tiene más fuerza, como es más joven, dice, él me golpeó. Dice, ¿pero por qué lo golpeó? El hijo al defenderse dijo, es que estaba cansado de que mi padre me pegara con un palo. Desde pequeño me amarraba a un árbol y me golpeaba. ¿Sabes? Ese hijo estaba cansado, estaba lleno de ira. ¿Y qué fue lo que hizo? Ya no aguantó más. Se defendió, fue y le pegó al papá. Nosotros no debemos caer en esto. Disciplina a tu hijo en el Señor. No lo hagas porque tú quieres, no lo hagas porque a ti se te pega la gana. ¿Sabes? Porque de esta manera lo estás guiando y lo estás ayudando a él cumplir con su deber. Hijos, nuestro deber como hijos es obedecer y honrar. Papás, corrijan a sus hijos, instrúyalos en el Señor, y no los provoquen a ira. No lo molestes, no lo avergüences delante de la gente. Siempre trata de corregirlo en el Señor, bíblicamente. No porque tú quieres, porque quieres que obedezca la palabra de Dios. Y créeme, Dios va a bendecir, porque es su palabra y es la manera en que Él quiere que lo hagamos. Que Dios te bendiga. Espero que hayas aprendido mucho, así como yo lo aprendí el día de hoy. Y te espero el próximo viernes para el próximo devocional. Recuerda que estamos a punto de terminar esta carta juntos. Ayúdame a orar para ver cuál es el siguiente libro que vamos a estudiar juntos. Te espero el domingo en la iglesia. Que Dios te bendiga.